el efecto de hacer las correlaciones de todas esas variables entre ellas para ver cuál es su influencia para mi localidad de cada una de ellas. Como vimos ya y les expliqué, busquen esta herramienta, se los puse aquí, PaceTurf, todo el mundo la está utilizando, es una excelente herramienta y al final de todo, lo que nosotros tenemos que tratar de determinar para nuestras condiciones, posibilidades, etcétera, es un rango óptimo de velocidad de producción de hojas secas. Es decir, pudiéramos hablar que para una localidad X, entre 11 mililitros por metro cuadrado al día a 20 mililitros por metro cuadrado al día, es una velocidad donde todas las condiciones de juego son muy buenas y entonces el superintendente tiene que tratar de manejarse dentro de esos rangos, buscando en la medida de lo posible en los rangos más bajos que permitan que la grama crezca y se mantenga a lo largo del tiempo. No deberíamos llegar a velocidades muy altas ni a velocidades muy lentas porque las velocidades muy lentas afectan la densidad y la grama desaparecería con el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas o algunas de las ventajas del uso de este enfoque? Bueno, mantener las condiciones óptimas de juego más consistentes a lo largo del año, controlar más eficientemente la producción y acumulación de materia orgánica en el perfil, lo que hablábamos, a lo mejor un campo bien mantenido, en vez de durarme 15 años, 20 años, a lo mejor me puede durar 30, qué sé yo, si yo voy generando cada vez menos materia orgánica. Por eso fue que les repetí lo que hablamos en la charla anterior. Yo voy a ir ajustando las frecuencias de las distintas prácticas acorde con los requerimientos cuantificables y no en base a calendarios o a criterios empíricos que nadie conoce con ciencia cierta. Voy a hacer un uso más eficiente de todos los recursos en general en base a esas estadísticas cuantificables. Voy a prolongar la vida útil del perfil. Voy a reducir las probabilidades de ataques de plagas y enfermedades. Voy a establecer cuáles son las mejores épocas para realizar torneos de mayor importancia. Y lo más importante, voy a poder evaluar y comprobar la gestión del superintendente en base a criterios cuantificables y demostrables de la calidad de juego. Además, me va a permitir tomar decisiones en base a una información técnica cuantificable y en líneas generales eso se va a reflejar en un ahorro de recursos en general. Estas son un estudio que se hizo en uno de esos campos de Japón donde empezaron a llevar el control o la producción del volumen de hojas y aquí podemos ver más o menos el peso seco y la cantidad de nitrógeno que aplicaban. Para cuando iniciaron no tenían los datos, pero fíjense ustedes cómo lentamente y progresivamente fueron disminuyendo el volumen de hojas que se producía y la cantidad de fertilizante usado. Y eso reflejado aquí en curvas, podemos ver que en el 2013 los cambios eran exageradamente bruscos, poco a poco con el pasar del tiempo hasta el 2017, que era el último, veíamos cómo ellos lograron disminuir esa velocidad de crecimiento de la grama y aún así mantener condiciones óptimas de juego por más tiempo, sin esos picos de diferencia de velocidad y a un costo menor. Además, se ve pues lo que hablábamos, que el perfil se va diluyendo lentamente, puedo ir haciendo la dilución de la materia orgánica, etcétera. Y a su vez eso me permite mantener alturas de corte o alturas de crecimiento de la grama más lento que se me reflejan en un ahorro significativo en cuanto a la labor de corte, de maquinaria, de personal, etcétera. Recordemos pues que las alturas se establecen de acuerdo con las exigencias
de cada área. Y pudiéramos llegar a un momento en que, esto es como una exageración, pero en un futuro pudiésemos llegar a esto, que dependiendo del volumen de hojas recolectadas, yo pudiera decir, mira jefe, se recolectaron 21 mililitros por metro cuadrado. Bueno, entonces hay que aplicar regulador de crecimiento mañana. Y así sucesivamente. Bueno, hay que hacerle doble corte para mantener la velocidad. O no cortar, solo rolear porque no ha crecido nada. O fertilizar porque no va creciendo. O si es exageradamente muy lenta, vaya preparando su currículum porque va a perder el trabajo. Inclusive, pudiéramos llegar a esto, más o menos establecer rangos de velocidad de crecimiento y decir, mira, los greens están lentos, poco firme, poco uniforme, etcétera. La máquina raspa porque hay un exceso de crecimiento, la calidad del corte no es buena, hay un verdor excesivo, estamos produciendo demasiada materia orgánica, o la velocidad apropiada, mira, tenemos unos greens rápidos, firmes, con buena uniformidad, estamos acumulando materia orgánica a una velocidad adecuada. Ok, a ver, ¿alguien más? Ah, no. Ok. Y en su momento pudiéramos llegar a este tablero de control. Este tablero de control que ustedes ven aquí es de un campo de golf en Canadá, donde este superintendente ha venido aplicando esa técnica de estimación y medición. Fíjense ustedes dentro de su tablero de control, él tiene aquí, yo hice la traducción, su potencial de crecimiento, las velocidades de crecimiento más recientes, la velocidad de su Sting Meter, fíjense que está marcando 10.2, por este lado tiene la firmeza del green que está en 0.291, tiene un Holding Test 9, cuántas está roleando y así sucesivamente. Él, ya, como que hay alguien. A ver, Ok, entonces fíjense ustedes, yo además de eso le agregué algunas cosas aquí, la cantidad de arenado, la frecuencia de corte vertical, el verdor, etcétera. Pudiéramos en un futuro generar, aquellos que manejan bien Excel saben que esto es fácil de hacer, los que no tenemos experiencia en eso nos cuesta un poco, pero en el futuro pudiésemos generar un tablero de control que pudiéramos ir viendo prácticamente a diario, no solamente de estas variables, sino de muchas otras variables, como decía Jan, que se generan en nuestro trabajo. Una vez establecido ese rango de control con una buena calidad de grama, nuestro trabajo sería en base a todas esas variables ir manejándolos acorde con el clima, acorde con nuestras posibilidades. De modo pues que lo que ellos dicen es que el manejo de la grama en realidad consiste en controlar su velocidad de crecimiento para producir superficies con condiciones óptimas para el juego. Esta es la esencia de la filosofía. Ahora bien, ¿quién va a llevar esos controles? ¿Quién va a hacer esas mediciones? Bueno, yo estoy proponiendo crear un nuevo cargo en las superintendencias de campo, un cargo como un contador del green. Así como llevamos las cuentas de cuánto gastamos, cuánto utilizamos, etcétera, deberíamos entrenar y preparar a una persona que pudiese trabajar constantemente en la toma, registro, evaluación y seguimiento de todas esas variables. Y en un futuro no muy lejano, pudiéramos en cualquier sitio dos superintendentes comentando y el vocabulario o los términos o las frases que se utilizarían o escucharían en esa conversación serían, por ejemplo, ¿cuál es tu velocidad de crecimiento óptima? Entonces le respondería, mira, 16 mililitros por metro cuadrado al día. ¿Y cómo están tus lecturas del Sting Meter?
Bueno, tanto y tanto. ¿Y cuánto es la firmeza? Tanto. ¿Y cuánto es tu Green Index? Y así sucesivamente. Es posible que con los años todo este movimiento derive en algunas aplicaciones en donde solamente nosotros tengamos que registrar la data y la misma aplicación nos daría más o menos las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer. Acuérdense ustedes que los japoneses, todo lo que han hecho, lo han construido en base a esta filosofía del Kaizen, de identificar, planificar, ejecutar, revisar, que se resume simple y llanamente en la mejora continua. Ok, eso era la charla que les traía para el día de hoy. Vamos a volver nuevamente a la fase de preguntas y respuestas. Y bueno, voy a quitarle el mute a todos. A ver, bueno, se escuchan las preguntas y comentarios. Bueno, lo primero que quería comentar, nosotros para controlar el volumen de crecimiento del green, debemos utilizar productos que están hechos para eso, para poderlos mantener que no crezcan. Entonces, en algunos casos ese producto es más caro que las prácticas normales que se han venido haciendo. Explica, sí, porque ¿qué es lo que pasa? Esas son condiciones óptimas en países que tengan mercados óptimos para poder conseguir todas las cosas que se puedan conseguir. Pues el mercado de Venezuela es muy difícil conseguir esos agentes para parar el crecimiento. Ok, fíjate tú, esa es una pregunta bien interesante y por eso pusimos lo del sistema solar, lo del sistema planetario. ¿Hasta dónde puedes llegar tú con eso? Eso va a depender de los recursos y la disponibilidad que tú tengas de ellos. Entonces, cada quien puede comenzar progresivamente. Yo les voy a recomendar a ustedes, si todos tienen Twitter, se metan en numeral Clipboard, que es donde se está bajando toda la información de esa filosofía con respecto a la medición del volumen de producción de grama. Y ahí esa pregunta que tú has hecho, en cierta forma la hicieron varias personas. Y este profesor hizo una demostración de que utilizando urea, sulfato de potasio y otra fuente de fósforo, que no recuerdo bien en el momento, él haciendo el uso adecuado de eso en dosis y sobre todo suministrando, como llaman ellos, spoon feeding, es decir, todas las semanas o cada 15 días, poco a poco, tú podías regular el crecimiento y el costo de esos fertilizantes, te vas a quedar loco lo barato que son. Era algo así como $300 cuando mucho al año. Wow. Si es así, vale la pena, ¿ok? Entonces, por eso te digo, la idea es que cada quien en su mundo donde está vea qué puede hacer de ese enfoque y comience a aplicarlo. Ajá, mira, yo puedo. Sí, adelante. Ajá. No recuerdo, ¿cómo que se llama el gráfico que tú pusiste? Era el Pacer, ¿no? De donde está el gráfico. Pace Turf. Que es el crecimiento por la temperatura en el año, ¿verdad? Ajá. Esa que está ahí es para clima frío. Ya, en el de Venezuela, cuando yo la estaba viendo, déjame buscarla. ahí, colócala ahí donde está la... En Bermuda. Aquí está la esencia de ellos. Ajá, sí, pero tú pusiste un gráfico de crecimiento contra meses. Ajá. Ajá, en ese crecimiento... Esta es la esencia, fíjate, aquí está la página, Pace Turf. Y aquí está la ecuación que ellos utilizan para ambos, C4 y C3.
Exacto, pero en las condiciones nuestras, las temperaturas no varían tanto en el año. Exactamente. Nosotros vamos a tener, claro, es que yo siempre me he preguntado y he dicho, coño, si nosotros aquí en Venezuela, y creo que una vez se lo dije a Alexis, si nosotros en Venezuela tenemos todas las condiciones para tener la Bermuda o la Paspalum todo el año, en donde nosotros vamos a tener, claro, picos de crecimiento, picos de daño, picos de maleza, picos de lo que uno quiera pasar un pico. Si uno lleva las cuestiones monitoreadas y registradas, sería mucho más fácil. Pero el crecimiento debería ser en Venezuela casi todo el año igual. Porque tenemos luz de sol casi 12 horas. 12 horas de sol, 12 horas de luz. Con sus cuestiones de que a veces el día está nublado, esta es la cuestión. Las temperaturas no bajan normalmente en el día, que en donde se necesitan para el crecimiento, están entre 20 y 30 Celsius. Nosotros deberíamos tener en todo el año un crecimiento plano. Escúchame lo que te voy a decir. Yo te invito a que bajes esa aplicación. Lluvia, el agua, pues. Te invito a que bajes esa aplicación y lo apliques. Y le ponemos todas las temperaturas a la localidad donde estamos nosotros. Ajá. Te invito a que bajes esa aplicación y la pongas a las temperaturas promedios mensuales de Caracas. De Caracas y los promedios mensuales de Valencia, los promedios mensuales de Barquisimeto, que Valencia y Barquisimeto no deben tener muchas diferencias. Ok, pero hazlo para el Valle de Caracas para que tú veas que eso fue uno de los motivos que me llevó a mí a hacer la prueba aquella de Ben Grass en el Country Club. Exacto, ¿dónde está ahí? Que el Ben Grass. Pero cuando puedan, bájenla y hagan ese ejercicio. Yo cuando tengo un tiempo me voy a sentar a analizar un poco más eso con más calma, ahora que tengo un poquito más de conocimiento al respecto. Pero esa tabla es la que se usa para saber si una grama se te va a dar o no en cualquier parte del mundo. Por supuesto, sin considerar los otros factores. No, y lo otro, cuando estuvimos en Guataparo, haciendo el manejo integrado del césped, el profesor Howard nos dio un libro y unos puntos en el caso de ellos allá tienen 2 o 3 generaciones de perro de agua al año, más nada. Nosotros tenemos X, porque pues digamos pues tener 8 o 9, porque el perro de agua dura 16 semanas para convertirse de ninfa a adulto. Y entonces ellos hablan de cuando la hembra pone los huevos a tal temperatura. Y de ahí eclosionan a la semana y ellos hacían un control basado en la temperatura. ¿Aló? Ajá, sigue. Hacían eso en base a la temperatura y entonces sabían que los controles para el perro de agua deben hacerse, en el caso de ellos, deberían hacerse cuando las temperaturas, para un ejemplo, estaban en 26. Ya entre 26 y 27 en esa semana copulaban los insectos. A la semana nacían, eclosionaban, ponían los huevos, nacían los hijos, las larvas, no ninfas. Ellos son, sí, ninfas. Entonces, ellos no tienen metamorfosis completa. Ellos lo que tienen, yo no sé cuántos hectáreas, ninfas chiquiticas. Bueno. Y nosotros comenzamos a ver el daño ya a las 10, cuando ellos tienen 10, 12 semanas. Antes no. Y si nosotros logramos, con lo que tú dices, con la temperatura y las cuestiones de monitoreo, saber exactamente en cuándo es la oposición, esperamos una semana, aplicamos cualquier producto químico y ahí controlamos. Se atacan con anterioridad. Exacto. Claro, porque cuando están más pequeños. Exacto, porque si dejamos que crezca, cuando nosotros vemos el daño, y ellos tienen 8 o 10 semanas. Bueno, y con todo eso tú puedes predecir muchas cosas. Es lo que estamos hablando, de llevar los registros. Exacto. Esa figura del contador del green, yo pienso que, mira, no es una locura, un carajo que esté ahí para tomar medidas, registrarlas, verificarlas, comentarlas. Es que
dentro de la organización yo siempre he pensado que el superintendente, además de tener 2 supervisores, debe tener un uno administrativo, por decir, que es el que se encargue de llevar todos los registros, porque si el superintendente se pone a llevar registros, no, se vuelve supervisar, loco no va a poder entre la caminar. planificación, la logística. Exacto, ahí tiene que haber alguien que es el que va a estar recogiendo toda la parte técnica del mantenimiento y el otro que es el que lleve las partes técnicas de la funcionabilidad o del programa de mantenimiento, que son 2 cosas, son juntas pero son diferentes, tú no puedes estar llevando las 2 cosas a la vez. Vamos a darle la palabra a Alexi, que tiene la mano levantada ahí desde hace rato. Alexi, adelante. Coño, ya no le da una palomita a nadie, hermano. No puede haber un micrófono. Muy interesante el tema de hoy, ¿verdad? Esa es la tendencia y hacia allá debemos ir a medir todas las variables posibles dentro de un campo de golf o dentro de los campos deportivos en general. Allá yo lo felicito porque es una de las iniciativas y una de las puntas de lanza que tiene él como superintendente, llevando cada uno de los registros, monitoreo y mediciones en diversas áreas de campo deportivo. Hoy, casualmente, en la tarde estuve leyendo un artículo que lo acabo de pasar ahí al grupo, ¿verdad? Es un artículo reciente de la USGA, fue publicado en noviembre del año pasado, que resume toda la exposición que hizo Salomón hoy ahí en su presentación. Quizás a lo mejor lograste revisar ese artículo también. No lo he visto, pero lo voy a leer para complementar. Revisa lo que es exactamente lo mismo. Se llama algo así como que mediciones durante un año para el performance o el desempeño de un green. ¿Este es de cuándo? Se hicieron diversas mediciones. Noviembre. Mira, sí, del año 2019. Está recién salido. Está caliente. Está calientico todavía. Está caliente. Bueno, buenísimo. Sí, manejan, ahí lo acabo de pasar, manejan, incluso están las gráficas de las cuales tú estás comentando, una de ellas de la temperatura y la otra es la que maneja biomasa, asociada directamente a lo que es el corte, el clipping, que manejan esas variables que tú estás mencionando allí. Es importante dentro de las variables que se manejan, porque son varias las variables que se toman en consideración para estas mediciones. Obviamente, mientras más variables suman para poder hacer las mediciones, se hace un poco más complejo, porque no sabemos a ciencia cierta, a grosso modo, mediante una tabla de Excel, cuál de esas variables puede tener mayor o menor influencia dentro de las variables objeto de estudio. Obviamente, dentro de ese trabajo se hace, lo principal es tomar la recolección de datos durante un tiempo determinado, un tiempo finito. Posteriormente a esto, al existir un número determinado de variables, se pueden tomar métodos estadísticos que pueden ser componentes principales. En este caso, que supongo que, Mario, de lo que tú hablaste cuando yo vi R al cuadrado, es porque hicieron unas regresiones lineales dentro de los estudios que hiciste allí, que de los que comentaste, obviamente para saber cuáles son las variables de más peso dentro del estudio que se está realizando. Justamente hablan sobre las variables que tú mencionaste allí dentro de la presentación. Aquí al principio habría que tener asociación con esa persona que dices tú que se va a encargar de colectar los datos en el green. Hay que tener igualmente una asociación de la mano con algún estadístico para poder realizar las mediciones, sí, los tratamientos a medirse. Y lo bueno de esto es que tú puedes también llevar los estudios o los análisis durante un tiempo, y una vez que ya tengas una data, mediante algunos estudios estadísticos, métodos estadísticos, puedes predecir, y obviamente según la variable de método que tú emplees allí y que puedes medir a través de la variable, puedes predecir cuáles pueden ser las velocidades de green, cuáles pueden ser la cantidad de material generándose sobre el green, etcétera. Puedes utilizar para ello métodos estadísticos tal como un ARIMA, un HOLD, un ARMA, o en su diferencia también puedes utilizar un método mucho más preciso que se está utilizando hoy día, que son las redes neuronales artificiales, para poder predecir
a futuro qué es lo que puede estar pasando en cada una de esas superficies. Vi que en el estudio normalmente tomaban como greens de estudio, en este que se acaba de enviarle yo por ahí, un green, solo un green dentro de los campos, pero que normalmente seleccionaban un green promedio, ni el mejor ni el peor, para poder entonces hacer las mediciones, para no crear sesgo dentro de las mediciones que se iban a tomar en los diferentes campos de golf, pero muy interesante. Es bueno que revise ese artículo que acabo de pasar por allí, lo voy a leer, porque va a complementar muy bien la información que vas a tener ahí. Bueno, y lo otro. Bueno, lo importante de esto es, después de tener la data, puede haber predicciones de lo que puede existir o no. Incluso la data que tiene Jan dentro de su registro, él puede con esa data, lo puede hacer obviamente, utilizar predicciones a un campo determinado donde él ya haya realizado estudios en diferentes épocas del año, y te aseguro que de acuerdo a los manejos que se estén llevando debe estar muy cerca, o por lo menos predecir qué es lo que pudiera estar ocurriendo allí de acuerdo a los manejos que se estén haciendo en determinado momento en esos campos. Mira, bueno, seguimos con lo de la charla. ¿Ya va a terminar? Ok, mira. Vamos, cada quien a preparar algo y bueno, para eso que quería hablar. Ahí ya va a comentar algo. Para los jueves que viene, vamos a actualizar lo de las auditorías fitosanitarias. La vamos a comentar Alexis y yo, ya estamos preparándonos para hacer más en la parte ya real, para qué sirve con otros objetivos, pero llevar, por ejemplo, el caso de estudiar un green. Vamos a agarrar el green 3 de Guataparo que se dividió por 4 años o 3 años y cómo se evolucionaron las plagas, las malezas, las enfermedades, toda esa serie de cuestiones, vamos a llevarla hacia eso. Es la misma que comenzamos a dar allá por los años 90 y que después la repetimos, ahora vamos a volver ya con más experiencia. Esto está entre Alexis y yo. Bueno, para el jueves que viene. Sí. Valdría ser la importancia de medir o cuantificar las diferentes variables de un campo deportivo. Bueno, pero tengan cuidado porque se pueden transformar en tecnicistas después. ¿Oyeron? Tienen que llevar la vaina. No, exacto. Una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Exacto. Pero hay que tratar de dar más cerca del clavo. Si tú no... Claro, pero ir a la práctica. Para buscar práctica. Pues. Cuando se hizo los estudios del manejo integrado con la gente de la universidad, ellos buscaron llevarlo a cuestiones prácticas. Lo otro es que todo el mundo tiene un steam meter. Vamos a comenzar por lo menos a medir la velocidad, a ver que todo consistentemente, que no se hace. Y todo el mundo puede agarrar una malla Troxon de 3x3 de 45 grados y también puede hacer las otras cuestiones. Bueno, lo que sí es que esas son la malla, la que nosotros le pusimos Howard utilizaba una de una yarda con 100 cuadros. Los españoles usan una de 1 metro con 100 cuadros. Y el profesor Anzola, que es estadista, no sé si está vivo, él agarró y dijo, mira, vamos a hacer esta vaina más práctico, esta vaina que es de una malla Troxon, lanzamientos de tanto, le hicieron completamente aleatorizado, en zigzag, buscamos todos los muestreos y ahí con ese que salimos. Bueno, esperaremos entonces esa charla, cualquier cosa que yo los pueda ayudar para, aunque mañana comienzo a trabajar, pero la podemos hacer entre los tres, yo te paso la charla vieja. Bueno, yo no quisiera hablar tanto porque entonces, coño, o sea, vamos a darle chance a los demás. Y... Bueno, voy a incentivar a Jaco. Porque bueno, Jaco y Jaime también quería hacer una ponencia también, hay que ver qué es lo que quiere poner. Sí, pero la de Jaco, la experiencia de la auditoría, él la vivió mejor. Pues, bueno, incluye a Jaco ahí en una parte. Ya se va a terminar esto, Okay. Muy buena la exposición, Salomón, y gracias. No, siempre a la orden, estamos en contacto. Entonces nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere.
5:30. Aunque por ahí, A la misma hora de 6:30. siempre, por el mismo canal. Un Jaime, el abrazo. que se puede aparecer, Sí, sí. el que se puede aparecer es Jaime, que dijo que daba una antes. Ok. Dale. Bueno, Bueno, saludos. dale.